Hola, ¿qué tal? Hubo un tiempo en que un continente entero se sentaba cada sábado frente a la misma pantalla. No importaba el país, ni la clase social, ni la edad. Millones de personas interrumpían sus tardes para presenciar algo nuevo. Un espectáculo que mezclaba risa, lágrimas, concursos y solidaridad en una misma transmisión. Vas a tener que hacer a Pipo Mancera después de esto, te aviso. Fue la época en que la televisión de habla hispana descubrió su propio lenguaje. Un lenguaje hecho de humor popular, de historias humanas, de premios repartidos entre aplausos. Y de campañas que movilizaban a países enteros por una misma causa. Detrás de ese fenómeno hubo un solo hombre, capaz de sostener un micrófono durante más de 6 décadas sin perder jamás la conexión con su público. Un hijo de inmigrantes que escaparon del horror de Europa y que construyó desde el sur del mundo uno de los imperios televisivos más duraderos de la historia. No es Carlos Mata. Bueno, esta es la historia de ese hombre. Esta es la historia de Don Francisco. Mario Luis Kreutzberger Blumenfeld. Te quería escuchar la voz a ver cómo lo decía porque... Nació el 28 de diciembre de 1940 en Talca, ciudad al sur de Santiago de Chile. Era hijo de Erich Kreutzberger y Annie Blumenfeld, un matrimonio judío de origen askenazi, oriundo de la región de la Alta Silesia, entonces parte de Alemania. Su padre había sido detenido tras la Noche de los Cristales Rotos, en noviembre de 1938, y recluido en un campo de concentración. Así fue que, huyendo de la persecución nazi, llegaron a Chile en 1939 como refugiados. Fueron destinados por el gobierno chileno a establecerse en la localidad de Talca. Al año siguiente, poco después del nacimiento de Mario, la familia se trasladó a Santiago, donde el padre continuó su oficio de sastre. De carácter tímido en su infancia, encontró en el canto y la actuación una vía de expresión, alentado por su madre, cantante de formación clásica. Su capacidad histriónica lo llevó a animar veladas en el club israelita Maccabi. Fue allí donde nació un personaje cómico al que llamó Don Francisco Sisiguen González. Pero en 1959 su padre lo envió a Nueva York para aprender el oficio de la confección textil, para seguir el rumbo del padre, ¿no? Fue en Estados Unidos donde descubrió su verdadera vocación, la televisión, un medio que en Chile todavía daba sus primeros pasos. De regreso a su país, se formó un año en los aspectos técnicos del oficio en la Universidad Católica de Chile. Luego esperó meses frente a la oficina de Eduardo Tironi, director ejecutivo de Canal 13, hasta obtener una oportunidad. Así, un día como hoy, Sí, el 5 de agosto, pero de 1962, bien metida, doctor, Otra vez. debutó al frente del programa Show Dominical. Reciben el aplauso del público presente porque ellos son los agraciados de esta semana. Primeros años de los 60, una época donde la televisión comenzaba a transmitir y lo hacía en blanco y negro. Fue en ese tiempo cuando un veinteañero se las ingenió para llegar a ese mundo. 12 de agosto de 1962, cuando yo tenía 22. Por primera vez hice un programa de televisión. Dura pocas semanas. El programa, como escuchamos de sus propias palabras, fue cancelado a las pocas semanas por falta de respaldo de la gerencia. Pero esas pocas semanas fueron suficientes. El público comenzó a reclamar por ese programa que repentinamente habían dejado de emitir. Este reclamo hizo que lo recontrataran y Show Dominical volvió a la pantalla. El éxito se mantuvo y la emisora tomó una nueva decisión. En 1965, el ciclo pasó a emitirse los sábados y adoptó el nombre con el que haría historia, Sábados Gigantes. Su estilo espontáneo e improvisado generó al comienzo duras críticas de la prensa especializada,
que lo acusaba de poco profesionalismo. Pero su cercanía con la audiencia terminó por imponerse. Había nacido, con nombre propio, uno de los conductores más singulares de la televisión latinoamericana. Tengo la intriga de saber quién es Don Francisco. Esto es un desastre. Faltan 40 segundos y todavía no sabemos si el premio es una lavadora o una moto. ¿Vos sabés, Pedro? Sí. Dale, que ¿Qué vas a ver? 3 segundos para el aire. No veo un auto. Siempre en la luna. Eso era el año pasado, Pedro. Este año recortaron presupuesto. ¿Qué hacemos, don Francisco? ¿Qué hacemos? Primero que nada, luego le dicen a la gente que es una sorpresa. Eso siempre funciona. Nuevecito de paquete. ¿Y el número musical? El cantante todavía no llegó al canal. ¿Y qué cantante está hablando? ¿Cómo que cantante? ¿Vos no estabas encargado del número musical? Yo, no, mía. A mí no me dijo nada nadie. Pero qué inepto, por Dios, hay que decirte absolutamente todo. Dale, métale. Para trabajar en televisión tenés que tener iniciativa. Pero ¿para qué? A mí no me grites porque, ¿sabes a quién le digo? ¿A quién? A mi papá. Y sí, es la única forma posible de que estés acá. No me hables así porque te hago un palo. Bueno. Basta de cháchara y solucionemos esto. Que suba el que hace el playback de emergencia. No lo utilizamos desde hace años, pero ¿está en el contrato? Faltan 20 segundos. Dale, rápido. Todavía tampoco está el concursante del juego de la torta. Se quedó dormido en el camarín. ¡Pero Pedro! No lo quise despertar, pobrecito. ¡Anda a despertarlo! ¿Cómo no lo vas a despertar? No, esto es demasiado. Despiértenlo con el aplauso del público. ¿Funciona siempre? 10 segundos. ¿Estamos listos? Como ves, nunca estamos listos, pero siempre salimos igual. Ay, ¿qué haríamos sin usted, don Francisco? Y esa sonrisa, como si estuviera todo bajo control. 3, 4. No, al revés. Ahora no, pará. 3, 2, 1 al aire. ¡Aire! Dice el público, porque siempre el sábado está aquí. Sábado gigante se debe preferir, porque siempre el sábado está aquí. Sábado gigante se debe preferir, sí señor. Durante los años 70 y 80, Sábados Gigantes se convirtió en un ritual familiar chileno, con niveles de audiencia cercanos al 80%. En paralelo, Don Francisco condujo Noche de Gigantes, programa de formato Late Night Show. El gran salto llegó en 1986, cuando se le abrieron las puertas de la cadena hispana Spanish International Network, hoy Univisión. Ese año se emitió la primera versión de Sábado Gigante para el público latino, pero en Estados Unidos. Entre 1986 y 1992, Don Francisco viajó constantemente entre Miami y Santiago para sostener ambas versiones del programa, hasta radicarse definitivamente en Estados Unidos en 1994. El ciclo comenzó a producirse íntegramente desde los estudios de Univisión para ser distribuido a 43 países. Sábados Gigantes ingresó al libro Guinness de los Récords como el programa de variedades con más horas de transmisión de la historia de la televisión. El 19 de septiembre de 2015, tras 53 ininterrumpidos, el programa emitió su último capítulo. Necesito aquí conmigo, te pido por favor que seas mi amigo. Ayúdame a andar por mi camino, enséñame a creer, te necesito. Juntos todo es posible. Estadio 1 le gana por lejos, dice uno acá, el mensaje de YouTube. Paralelamente a su carrera televisiva, Don Francisco construyó una de las obras solidarias más influyentes de América Latina,
la Teletón. La idea se le había ocurrido en 1976 durante un viaje a Estados Unidos. Allí presenció la telemaratón que el comediante Jerry Lewis conducía a beneficio de la distrofia muscular. De regreso a Chile, realizó una donación inicial a la Sociedad Pro Ayuda al Niño Lisiado. En diciembre de 1978 se celebró la primera Teletón chilena, donde lo recaudado era enviado a institutos de rehabilitación infantil en todo el país y replicándose en numerosos países latinoamericanos. Desde entonces, esa campaña ha recaudado más de 436 millones de dólares solamente en Chile. En 2022, don Francisco anunció su retiro de la conducción central de la campaña después de 44 años ininterrumpidos al frente de ella. Pero la extensa carrera pública de don Francisco estuvo también atravesada por episodios que generaron debate y cuestionamientos. Sobre la dictadura encabezada por Augusto Pinochet, que gobernó Chile entre 1973 y 1990 tras un golpe de Estado, existen interpretaciones contrapuestas sobre su rol público. Algunos periodistas sostienen que, pese a su neutralidad declarada, Sábado Gigante funcionó como una eficaz herramienta de distracción social, que obviamente benefició al régimen. El propio Kreutzberger ha declarado que se opuso a la dictadura, aunque reconoce no haberlo manifestado públicamente. Y recordó que de muchas invitaciones que tuvo, solamente compartió una cena con Pinochet en 1978. Por otro lado, es conocida su intervención para proteger al pianista Valentín Trujillo del hostigamiento militar en medio de una persecución a artistas que le costó la vida a figuras, entre otros, como al cantautor Víctor Jara. Otra controversia surgió en torno a sus declaraciones sobre la experiencia de su padre durante el Holocausto. Durante años, don Francisco sostuvo que su padre había escapado del campo de Majdanek en Polonia. Pero investigadores señalaron una inconsistencia cronológica, ya que ese campo fue creado en julio de 1941, meses después de su propio nacimiento. En su autobiografía de 2021, llamada Con ganas de vivir, reconoció el error y precisó que su padre había estado recluido en el campo de concentración de Buchenwald en diciembre de 1938. Por otra parte, algunos artistas chilenos cuestionaron públicamente que el conductor haya ninguneado el desarrollo de talentos chilenos tras el traslado del programa a Miami. Como diciendo, te fuiste a Miami y nosotros que estábamos acá soltaste la mano. Claro. El episodio judicial de mayor repercusión mediática fue la demanda de paternidad iniciada en octubre de 2010 por Patricio Flores. Se trata de un comerciante de 43 años que sostenía haber nacido de una breve relación entre don Francisco y su madre, Rosa Mondaca, ocurrida en 1967. Antes de conocerse los resultados de la prueba de ADN, un funcionario del Servicio Médico Legal denunció un intento de soborno para alterar el examen. El 16 de marzo de 2011, el Servicio Médico Legal confirmó que los resultados excluían la paternidad. Flores solicitó una contramuestra en un laboratorio independiente, cuyo resultado, conocido en mayo, ratificó la exclusión y cerró definitivamente el caso. Pero hay más, y tal vez el peor momento de su vida. Don Francisco también enfrentó denuncias por presunto acoso sexual y laboral a lo largo de su carrera. El 19 de agosto de 1994, la modelo mexicana Ana Isabel Gómez, quien había integrado el elenco de Sábado Gigante, presentó una demanda. Lo hizo ante tribunales del estado de la Florida por hechos de acoso sexual y extorsión que, según su relato, se remontaban a 1989. Gómez sostuvo además haber sido despedida de Univisión por presiones del propio presentador, versión que la cadena rechazó públicamente. El litigio concluyó al año siguiente mediante un acuerdo extrajudicial cuyos términos nunca fueron revelados. En 2016, la periodista Laura Landaeta publicó la biografía no autorizada de Don Francisco, biografía no autorizada de un gigante. Esta incluyó testimonios de otras mujeres,
con denuncias sobre un patrón de conducta similar durante la década de 1980. El presentador negó públicamente todas estas acusaciones. Qué carrerón, Marito, ¿eh? Y casi sin querer, mis amigos. Tengo una pregunta, don Francisco. Podés llamarme Mario, como mis amigos nos conocemos hace muchos años. Es un honor con todo lo que aprendí de usted. Y Pedro, mirá otra vez. que vos le dabas para atrás. Cállate, ¿qué decís? Jamás podría hablar mal de mi mentor. Mirá que yo te escuchaba. No le hagas caso, Pedrito de Pool siempre fue igual, pero en el fondo es bueno. Preguntame, nena. Después de 70 años, ¿todavía se puede sorprender al público? Ah, sí, porque cada sábado es como si fuera la primera vez. Y eso que ya perdí la cuenta de las veces que fue la primera vez. Y yo todavía no tuve la primera. No, pero es otra primera vez, habla de otra cosa. Che, Marito, decime, ¿hiciste alguna vez el programa perfecto? Alvarito, amigo, huevón, no existe el programa perfecto. Yo creo que cada programa que sale al aire es, aunque imperceptible, un poquito mejor que el anterior. Pará, disculpame. Pero eso me suena a excusa, ¿no? Te contesto como los goleadores. El mejor gol es el próximo. En mi caso, el mejor programa va a ser el próximo. ¿No será que estarás pensando volver en pantalla? ¿A dónde? Nunca digas nunca. ¿Volver a la pantalla? Sí, a pantalla dije Nunca pantalla. digas No sé. nunca. Pero son una catarata de frases armadas como Jaime Clara. No cuentes conmigo como productor. Si volvés, sí, yo sí me ofrezco como productora. Se cae el programa si no estás vos. Se cae. Mariolo, Mario. ¿qué le dirías a alguien que empieza hoy en esto? Que aprenda a improvisar mejor de lo que memoriza y planifica. Y si algo sale mal en vivo, que sonría, mire a cámara y diga que era parte del show. ¿Y si nadie le cree? ¡Con una sonrisa grande! ¡Siempre te creen! La gente corre. Y come también. La gente come, dijo. Entonces, ¿cuál es el secreto de tantos años en pantalla? Mira, chiquita, no tener miedo. No te hagas vivo. No tener miedo a hacer el ridículo. El público perdona todo, menos el aburrimiento. Tras el cese de Sábados Gigantes en 2015, Don Francisco siguió activo en televisión. Entre 2016 y 2018, en Telemundo de Miami, condujo el programa de entrevistas Don Francisco Te Invita. En Chile animó ¿Qué dice el público?, con los mejores momentos de su histórico programa. Su vínculo con Canal 13 se extendió, escuchá esto, por 57 años, con una breve interrupción en 2019, antes de su regreso ese mismo año. Desde agosto de 2021 conduce Don Francisco Reflexiones en CNN en español. Este año, a sus 85 años, confirmó su regreso a Univisión para conducir una nueva serie de entrevistas íntimas. A lo largo de su carrera entrevistó a líderes políticos, artistas y deportistas de toda América. Además publicó 3 libros autobiográficos: ¿Quién soy?, en 1987, Entre la espada y la TV, en 2002 y Con ganas de vivir, en 2021, presentado en Chile por el entonces presidente Ricardo Lagos. La Teletón, su obra más perdurable, continúa expandiéndose. Para 2026, la Fundación proyecta contar con 16 institutos de rehabilitación distribuidos por todo Chile. Generaciones enteras de conductores latinoamericanos reconocen en su estilo, cercano, improvisado, mezcla de humor y emoción, una influencia directa sobre la manera de hacer televisión de entretenimiento en español. Este es el nuevo ritmo. A bailar el pachi pachi. A mover el pachi pachi. ¡Alegría! Este es el nuevo ritmo. Se llama pachi pachi. Apréndelo a bailar. Al ver a las muchachas mover su pachi pachi, te vas a alborotar. Si vas a una
fiesta. No escucharás merengue, tampoco cha-cha-cha, porque es el nuevo ritmo, el pachi-pachi y nada más. Un paso atrás, otro adelante. Haz lo mismo una vez más. La trayectoria de Don Francisco fue reconocida con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en 2001 y un Emmy especial en 2005. Y además la orden benemérita otorgada por el Papa Juan Pablo II en 2002, siendo el primer no católico en recibirla, y la gran estrella de oro entregada por la presidenta Michelle Bachelet en 2008. Con el correr de las décadas, aquel joven tímido de Talca se transformó en una institución de la cultura popular iberoamericana. Su historia tiene éxitos extraordinarios, como la Teletón, que cambió la forma de hacer filantropía en el continente, y un récord mundial de audiencia con décadas de vigencia ininterrumpida. Pero también controversias públicas que forman parte inseparable de su biografía. Más allá de las opiniones que despierta su figura, su influencia sobre la televisión de habla hispana es innegable. El apelativo de Señor Televisión sintetiza el impacto de una carrera que, durante más de 60 años, acompañó los sábados de millones de espectadores en toda América Latina y Estados Unidos. De esta manera quisimos poner a Don Francisco en su sitio. 36 pasan de las 11. Fuerte el aplauso para el señor director de ¡Bravo! esta obra. A mi elenco. Inigualable. De paquete. Y eso que vino chilo y Viene vino chill, ¿no? tranqui. Sí, sí. Genial este capítulo. Bienvenido, Mariano. Grande, Marian. Mucho Sí, mensaje. bueno, Menos mal que se dedicaba a conducir y no a cantar. Lo tildaban mi hermano, que somos grandes, lo tildaban de recontra facho. Pese, ¿no? Sí. Amigo de la dictadura chilena. Sí, muy amigo. Bueno, decía que había morfado una vez en el vez, 78. Igual alcanza con una cena digo, con ¿no? Pinochet, no sé cualquier cosa, ¿no? Digo, Digo, ¿no? Sí, les recomiendo El Conde. Si la tienen por ahí, no sé si está en Netflix o donde sea, es Drácula, Pinochet, que es Drácula. Ah, No, es impresionante. Dice Hugo, ¿cómo que Kreutzberger? Es Kreuzberger. Kreutzberger. Daro. Bueno. A mí se me bulineó cuando yo dije que era Kreuzberger, pero mirá, Ahí tenés. pusimos las Hay un cosas en dato su sitio. muy interesante que está bueno con el año, con lo que vivimos Dale. hace poquito. La televisión chilena estaba en pañales, muy abajo. ¿Y qué pasó? En pañales. Dice No, esto es una máquina de gags, amigo. No, Vos, no, vos seguí, vos Vos fluí. seguí tranquilo, ¿no? Vos fluí. Bien. En 1962 se llevó a cabo el Mundial en Chile. Sí. mundial en Chile. Exacto, claro. en 1962. Y Qué esa año genial esa ese. inyección de tecnología para la televisión fue la plataforma ideal para Don Francisco, que recién llegaba de los Estados Unidos. O sea, la televisión en Chile era ¿Y quién ganó el mundial? peor. Brasil. Brasil. Con Pelé sin Pelé. Pero, Con Pelé lesionado que no Si jugó. no saben lo que es el fútbol los chilenos. Bueno, Qué Qué necesidad. necesidad. Andá sumando. Me dio algunos Andá sumando. mensajes, Vas a leer mañana el dice... comunicado de la Embajada Embajada de de Chile. Chile. Vas a leerlo Dice mañana. Flavia, ¿qué lo parió? Me hacen llorar recordando a mi abuela viendo el show de Don Francisco. Lo amaba y se reía mucho. Gracias, chicos. Don Francisco era como el gordo porcel, dice William. Acosaba a las mujeres con las que trabajaba. Vos sabés que no es un... Perdona, hermano. Vos sabés que yo te adoro, ¿no? Mi trabajo ya Pero lo hice, no importa. no es un personaje que me Que te genere- simpatice. Mi abuela No. lo amaba también, como dice Pero Gonzalo. preguntale a tu abuela. Mi no, abuela tu abuela no. también. Pobre, no llego. Bueno, pero hagamos un poll. ¿A quién gustan más? ¿De Pipo Mancera o Don Francisco? Porque los dos hacían. No, Pipo Francisco Mancera. era No, nena. mucho no. más masivo. No, nena, no. Ah. El bus. Es mi opinión. Un bus era también un programa ómnibus, ¿no? Sí, ahí Ambos dos. No, pero Pipo estaba muy reducido al Río de la Plata. Pero Pipo Mancera. escuchame. Este Ya hombre. sé, pero digamos a nivel local, ¿cuál era más masivo? Tanto Don No sabría Francisco decirte. No sabría decirte. Local Uruguay, decís. Para mí, Don Francisco. Don Francisco, Para pero mí, Pipo de Mancera. cabeza. Don Francisco.
Cuando pasaban el show de Don Francisco, como más se gente. conocía acá, mi padre no se perdía un programa. Como no había cable en los 90s, en mi casa nos teníamos que comer todo el programa. Por supuesto. Y hay del que hablar o protestar. No, para mí lo mejor que tenía era el Chacal. Chacal. Era lo mejor, la cornetita. Eso era lo mejor. Manuel No, me lo reclamó, no pusiste a Chacal. me y dice. además estaba, no sé quién estaría de Qué ahí. bien que tocaba la cornetita. Re zarpado entraba. Era zarpado, Entraba en claro. una y se iba las manos con los Y era malo, no ganaba nadie. Malo como una araña entraba. Justo llegó un mensaje de Andy diciendo el chacal de la trompeta lo mejor. Lo mejor. Totalmente, Sí, Andy, sí, totalmente, sí, Andy, sí, pero sí, por bueno, lejos, por sí, lejos. bueno. Pero Y bueno. además, eso que también tenía el lúdico de los concursos, ¿no? Yo creo que esto, nos acostumbramos a verlo Sí. a partir de él. ¿no? A mí en ciertos pasajes del relato, sobre todo, no viéndolo, pero del relato sobre todo, me hacía acordar a Omar Gutiérrez en la improvisación, ¿no? Tenía ¿Qué que- pasa? porque tiene que traerse él. Porque ahora va a rematar con algo de él. A ver. Porque Omar, él y Omar. No, pero ¿qué tiene que Es ver? gratuito. No, pero no, ¿Cuánto no. hate? Lo acabas de apurar al pedo, porque el hombre lo tiene. Yo vine chill y él vino hate. Y además, para mí, tenés un punto, vos. Pero Tenés claro, un punto. la improvisación, el errarle no hay problema. El cariño a la gente. Súper, claro, claro. Pregunta Susana, ¿a Mancera no lo había hecho Daro en la administración anterior? No, Me está fijo. escuchando hace 30 años. ¿no? No. Fa, ahí viste que con la audiencia de las cosas perdimos. Perdemos porque es como Barba Negra. No lo podemos meter claro. No lo hizo. Creo que no lo hicimos, No, ¿no? no, nunca. No lo hicimos. No, Que era lo más característico de Pipo. De Nicolás Estás Mancera. pesado, en serio. ¿Que ¿Cuál era lo característico? A ver, No, no, Que no llegó, lo que recuerdo. llegó a También Maradona cuando era un niño. llegó Maradona, pero pasaron todo, cuanto artista había en la vuelta pasó por Pipo. Las corbatas de Pipo. Ah, Pero claro, vamos, claro. Yo insisto en que para mí, Don Francisco acá era No, mil vos sos un- veces eres un más niño. masivo. Y bueno, No, por no, eso. está Memita en el teléfono. Está Memita ¿Qué ahí. es? No, no está No, no Memita. está. Dice Memita. Graciela, por favor, no se puede comparar Mancera con Don Francisco. Pipo Mancera es inolvidable. Giles. Punto para Chupen Martín. Giles. Aparte, el Chacal era medio torturador, dice, porque cantaban bien igual, les tocaba la trompeta para Pipo desconcentrarlo. Mancera, Mancera Qué fue el que inventó pesado. la cámara oculta. Qué Hacía pesado. fue el primero en hacer cámaras ocultas. No llegué a conocer a Pipo. Tomá, en cambio, Don Francisco estaba seguro en todas las casas. Cállate la boca, No, no. el mariachi No. loco quiere bailar, pone a alguien acá. Ya es un... Pero Lo no, que me nada. acuerdo de Don Francisco es cuando cantó La Riera el DT, dice Lilian de Pensilvania. Pará, ¿sabés quién estuvo también con Don Francisco hace muchos ¿Quién? años? Daniel K., el mago. Ah, Estoy ¿en diciendo serio? él era un mirá. gurí, chico, Qué como un gurí. Yo vi un posteo de él, grande, un abrazo si está escuchando a Daniel K. Pero vi un video en donde él estaba. Vos imaginate. Tuzán estaba. Tu Sandra estaba en PPS. Se ¿no? dobla, una columna, se dobla, funciona. Era lo de Tuzán ahí con Don Francisco. Fue Hay fallito. gente que recuerda el auto nuevecito de paquetes. Nuevecito de paquete, claro. Exactamente. Fue una época llamada de hierro, humor sano, una familia a esa hora no lo juntás nunca más a la familia. No había tanta Pipo basura. Mancera en la- se conseguía. Qué pesado. No había tanta basura en la televisión, dice el 291. No vieron a Mucho Mancera. mejor Pipo. Sí, no vieron a Mancera, dice Isabel. Son jóvenes. Don Francisco. Y además ¿sabes lo que me llama la atención? De hermano. José Sena. Y ya le voy a decir a Te dejó Victoria. tirado, Ya José. le voy a decir a Victoria. ¿Qué tendrá que ver? Pipo Mancera en sus finales hacía la ocasión hace al regalo. Sí, Pipo no se metió en una caja cual Houdini. Sí, claro. Intentó salir. Sí. Bueno, Pero, salió. por- Si no- salió, si no. ¿Qué tiene que ver? ¿Está bueno o no? Pero eso que hacía estaba pero bueno, hacía- sí. emulaba cosas. Ahí está el Chacal. Era buenísimo. Eliminated. Un facho, un facho, Francisco. No, de verdad, perdón, ¿no? ¿Qué? Reverendo facho. No, bueno. Mirá que, quién habla. el Pero muerto mi se padre, ríe, no le decía a mi degollado. padre. No. Lávense la boca antes de hablar de mi Pero padre. él se autoproclama. No voy a permitir que le falten decir respeto a mi padre. No, padre, tranquilo. No, Tranquilo, es tranquilo, tremendo. tranquilo, padre. Tremendo. ¿Sabe dónde? Lo que sería Don Francisco. Lo que sería, es un halago para él. 44 minutos Tengo más para pasan. decir, pero no lo voy a decir. Falleció, los jóvenes no conocieron a Mancera. Por supuesto. La Feria de la Alegría. ¿En dónde terminó viviendo Pipo Mancera? Al igual que tantos. ¿En Bogotá? No, En una Bogotá. casa. No, en Punta del ¿Al Este. igual que quién? Ah, en Punta. Al igual que Carlito Preciado. Primero,
Primero fue Mancera en blanco y negro. Tardes enteras esperando a Leonardo Fabio. Don Francisco Sábados circulares. Ya fue en Pasaron TV a todo. color. Pipo totalmente, mucho más completo. Otro enfoque. ¡Opa! ¡Vamos, Martín! Fabulé, carajo, ¿Pero bien qué es eso? fabulé. Filósofo de Pipólogos. Mañana es jueves. Bueno. Mañana es Habría que hacer jueves. una encuesta bien hecha. 2 ¿no? mensajes más y el miércoles que viene va Pipo Mancera. Pipo tenía programa interesante, grabaciones interesantes, como grabar selva amazónica. ¿Qué te pasaba la selva? Pipo se metió en un árbol hueco para filmar a unos jíbaros reduciendo una cabeza. Sí, Este jueves señora. no se pierdan Sí, señora. Tinta Verde. Sí, señora. Nunca visto Pipo Mancera con esas corbatas que Uy, le señor, tapaban me- toda ¿Fue la boca. abducido, 45 Pipo? minutos. ¿Fue abducido? Abducción de Pipo. No, pero le Mancera. encanta. Porque ¿con quién andaba mucho, Pipo? ¿Con quién andaba mucho? ¿Con quién andaba muy Con Fabio Serpa. Con Eduardito. Fabio Serpa tiene razón. Fabio Serpa tiene razón. Trajo a Serrat, estuvo Rada, que Rubén está con una No, nana. sí, que no. le Le mandamos un abrazo hoy beso. temprano. Sí, ya lo sabes. ¿Qué más iba a Bueno, decirles? Bueno, a pesar de Martín, muchas gracias. Algo de Pipo Mancera. Para mí te Estuvo faltó. buenísimo, Para mí te Francisco. faltó algún dato de Pipo Mancera. 11 de la mañana, 45 minutos. Aplauso para Mariano Pagliari. Está elenco, genial. Ya quedó hecha la historia de Pipo Terminamos. Ya Mancera. está, Claro. ya está. No hay Otro. comentario. Sí, ya está. Dicen que el Chacal era Haciendo Pipo Mancera disfrazado. Conectate a las noticias y al entretenimiento. A toda hora. Descarga la nueva app de Sarandí y lleva más radio en tu celular. Más digital, más interactiva. Siempre Sarandí. Búscala desde tu celular como Radio Sarandí 690. Más análisis. Más información. Más radio. Siempre Sarandí. A la hora de comprar tu café instantáneo, mira los ingredientes. No compres azúcar a precio de café. Elegí